No, ya. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes desde los círculos de solidaridad y de transformación. Esta tarde nos acompañan también tres mujeres extraordinarias. Tenemos con nosotros a Imelda Daza. Muy buenas tardes, Imelda. Buenas tardes. Tenemos a Isabel Zuleta y está haciendo lo posible por comunicarse Luz Marina Bernal. Bueno, tuvimos hace 8 días un conversatorio maravilloso también con 3 mujeres extraordinarias. Estuvimos conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Tuvimos también la oportunidad de escuchar a la docente Urfa Margarita Giraldo, y tuvimos un conversatorio en relación justamente cómo transformamos nuestras vidas cotidianas para tener un impacto sobre la sociedad, pero también cómo tejemos memoria, cómo recordamos a aquellas personas que es imprescindible tener en agradecimiento porque lucharon, porque sacrificaron sus vidas para transformar esta humanidad, para transformar nuestro pueblo. Esta es una apuesta por tener democracias horizontales, democracias en la familia, democracias en el trabajo, democracias en los partidos políticos, democracia en la institucionalidad, pero es una apuesta para transformar profundamente no solamente a Colombia, es una apuesta para contribuir a transformar la humanidad. Que las personas más comprometidas con su pueblo, que las personas más transparentes, más capaces, que han demostrado a lo largo y ancho de sus luchas el ser coherentes, pues sean las que lleguen a dirigir los destinos populares. Y a esas personas tenemos nosotros que procurar que lleguen a los cargos de responsabilidad pública, no solamente en lo político, también en diferentes órganos del Estado, en la justicia, en los órganos de control, que gente que realmente esté comprometida con el bienestar ciudadano, con la protección de la naturaleza, con la protección de los derechos humanos, independientemente de cuál orientación política tienen. Se trata de eso, de poder compartir, de poder contribuir con las ideas, con las iniciativas a transformar. Estuvimos hace 8 días también con Marta Peralta Epiayú, quien es una indígena guayú, presidenta del partido político Maíz, una mujer que también nos conversaba de cómo ella, para romper esa cultura patriarcal, donde a la mujer se le silencia, donde es difícil que se exprese, ella pues ha aprendido a hacerlo, ha aprendido a comunicarse con su gente, con los pueblos indígenas, con los campesinos, con los afros, y a partir de su experiencia también cotidiana transforma. Así que bueno, Isabel, Imelda, Luz Marina, que seguramente nos está escuchando ya mientras logramos integrarla a esta transmisión. Bienvenidas a estos círculos de solidaridad. Estos círculos no pertenecen a nadie en particular, son una apuesta de unión, de articulación entre distintas alternativas a nivel nacional, a nivel internacional, y solo se busca que la gente comparta estos valores, estos propósitos, un amor profundo por la madre tierra, un respeto y un compromiso por la biodiversidad, un compromiso por superar esta cultura patriarcal y un compromiso por la unidad. Aquí no se promueven partidos políticos en particular. Aquí lo que se promueve es gente que incluso perteneciendo a cualquier partido político comparta estos principios, comparta la lucha por estos derechos. Y por ello ustedes han sido invitadas. Imelda nos decía fuera de esta transmisión, hablando de los meses que ya lleva en cuarentena en Valledupar,
que esto no es nada frente a los 26 años de cuarentena que tuvo que vivir en Suecia, en el exilio. Y frente al calor de Valledupar y los fríos de Suecia, bueno, es una profunda e impactante diferencia. Entonces, yo les propondría que empezáramos, Imelda, con tu testimonio de vida. Tú fuiste concejal de la Unión Patriótica en el año 86, cuando empezó ese terrible genocidio político, solo comparable también al que se cometió contra el movimiento gaitanista entre el año 46 y 48, hasta cuando se cometió pues el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán. Pero ese magnicidio pues sembró de violencia al país. Todavía no superamos las secuelas de ese crimen, pero también el exterminio de un partido político, de la Unión Patriótica, 2 candidatos presidenciales, decenas de diputados, de integrantes del Congreso de la República. Y en esas circunstancias, Imelda tuvo que irse del país. Imelda es economista y terminaste en Suecia. Imelda, entonces háblanos de ese trasegar tuyo, de esa lucha tuya también en Suecia. Y si quieres cantarnos vallenato, porque te he escuchado cantando vallenato. Soy vallenata por sobre todo. Y Sí. cantas maravillosamente bien. Entonces, bienvenida, Imelda. Y canta el folclore, la música, sí. Bueno, yo me inicié en la política en realidad aquí en Valledupar, recién graduada de la universidad. Mi primer trabajo fue con el INCORA en el Magdalena, pero fue un fracaso. Duré 7 meses nomás. De allí fui fulminantemente destituida porque identifiqué el engaño, que ese proyecto era para los campesinos, y les conté la verdad. Entonces vine a Valledupar en el año 74 y aquí desarrollamos con un grupo de amigos, entre ellos Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad. Compartimos todos los años de activismo político aquí en Valledupar hasta que llegamos a la Unión Patriótica. Nosotros ingresamos con un movimiento cívico popular, Causa Común. Entramos como una organización pues propia. Fui elegida concejal de Valledupar, pero no pude ejercer porque inmediatamente después de las elecciones del año 86 se inició el genocidio contra la Unión Patriótica aquí. En el Cesar habíamos elegido 7 concejales en 7 municipios distintos y un diputado a la asamblea. Yo soy la única sobreviviente de esos 8 elegidos. Y sobreviví porque me fui rápidamente de aquí, me desplacé a Bogotá primero. Allí no me pude quedar porque las amenazas telefónicas eran desesperantes. De manera así urgente me ayudaron a salir un día en que parecía inminente el asesinato. Al Perú, era el gobierno de Alan García. Llegué al Perú, pedí asilo político, me lo negaron. Pero estando ahí tuve el contacto con unos amigos que ya estaban exiliados en Suecia. Supe de mis posibilidades allí y me fui con 3 bebés, 3 hijos de 5, 3 y año y medio. Terrible, a Suecia, un país del que yo sabía lo que sabía cualquier persona medianamente informada. Una cultura totalmente distinta, un clima para mí irreconocible. Todo. De entrada uno es analfabeta porque no puede leer y si lee no entiende. Aprender una lengua que no tiene ninguna similitud con el español fue muy duro. El exilio, no importa el lugar a donde uno llegue, es una derrota política, es un castigo, es una ruptura brusca con todo. Con la familia, con el proyecto de vida, con la cultura, con la lengua. Llegar allá a aprender nuevos códigos de conducta, aprender que uno no debe mirar a la gente a los ojos, que sentarse al lado de un sueco en el bus no siempre es
aceptado. Muchas son las cosas. Y yo además tenía pues que atender a mis 3 hijos muy pequeños. Mi esposo llegó un año después. Pero bueno, yo duré así muchos años en el aclimatamiento hasta que un día decidí, pues lo mío es la política, yo no puedo continuar así. Con un amigo sueco tuve la posibilidad de conversar con el partido político gobernante en ese momento, la socialdemocracia. Empezaba aquí el gobierno de Uribe con una amenaza terrible para quienes estábamos exiliados. Entonces, ellos me ofrecieron generosamente vincularme al partido gobernante y a responder por mí en caso de cualquier agresión de cualquier forma. Así me vinculé a la política en Suecia. Durante 14 años fui concejal. Ahora, el consejo allá es otra cosa, porque allá no hay alcaldes. Allá en realidad gobierna el consejo, repartido en comisiones. También fui candidata al parlamento. Allá se puede ser candidata al parlamento y al consejo al mismo tiempo. Representé al partido en muchos espacios donde tenían cuotas. Y bueno, también pude ejercitar mi otra pasión, que es la docencia. Empecé como profesora de español en escuelas y colegios mientras yo aprendía el sueco. Finalmente fui profesora en la Universidad de Jönköping durante 9 años. La experiencia de la vida en el exilio, dependiendo cómo se tome, es enriquecedora, sin duda, es enriquecedora. Yo entendí, por ejemplo, que sí es posible construir una sociedad donde impere la justicia social y donde la democracia sea una realidad. Yo defino a Suecia como un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Son rigurosos y celosos los suecos con su democracia. Y dentro de la sociedad lo más valorado es la educación. Tienen claro que la educación resuelve todo, que es muy importante. En todas las campañas electorales la educación era un tema de debate continuo, siempre fue así. Entonces sí es una experiencia muy enriquecedora, pero yo ni había nacido allí, ni me parecía ninguno, mi proyecto de vida no estaba pensado en Suecia. Entonces fueron 26 años que viví allí y cada día soñaba con el retorno, aquí, a esto que es lo mío. Mis luchas están aquí, mis dolores están aquí, mis alegrías también. Esto es lo que yo amo, esto es lo que entrañablemente yo quiero ayudar a reconvertir en una sociedad donde de verdad haya inclusión, haya justicia social y haya paz por sobre todo. Entonces el retorno era la ilusión y tuve la fortuna de hacerlo realidad justamente cuando se negociaba la paz en La Habana y yo ya estaba pensionada. Entonces muchas cosas me coincidieron y felizmente hace 5 años que regresé. Pasado mañana hace 33 años que me fui de Colombia. Y para mí es una enorme satisfacción estar de nuevo aquí, luchando hasta cuando tenga fuerzas para hacerlo, por una Colombia en paz, en armonía, en convivencia pacífica. Muchísimas gracias, Imelda. Bueno, sí, impresionante, ¿no? O sea, escucharte da realmente una sensación extraordinaria de decir, bueno, gracias que existan personas como tú en este mundo. Y bueno, me imagino esa lucha tuya también política en Suecia. Aprender el sueco no debe ser nada sencillo. 16 años de concejal en Suecia.
Impresionante. Uno nunca logra integrarse plenamente. Yo nunca logré desarrollar el sentido de pertenencia real, verdadero, auténtico. La sociedad tiene sus controles. Sí, no, yo también hace 15 años en el exilio y sigo queriendo este hermoso pequeño país que me ofrece con generosidad el refugio para mi familia, para mí, durante 15 años, Bélgica. Así que guarda uno igualmente un cariño importante por aquellas personas y aquellas instituciones, los países que han contribuido a salvar muchas vidas. Y sí, cuando regresaste me alegré mucho, Imelda. Estuviste participando en esa brega porque el pueblo colombiano le dijera sí al acuerdo de paz. Y luego fuiste candidata a la gobernación del Cesar. Yo recuerdo cuando te seguí en algunos debates cuando tus contrincantes a la gobernación aceptaban debatir contigo. Luego se dieron cuenta que era tal tu superioridad política e intelectual sobre ellos y ya no quisieron volverse a sentar contigo. Y que operaran entonces la maquinaria de las compras de votos y las mafias que allí operan. Y bueno, espero yo que el pueblo aprenda a elegir a sus dirigentes. Bueno, llegó Luz Marina. Luz Marina, muy buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en estos círculos de solidaridad y de transformación. Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, vamos enseguida con el testimonio de Isabel Cristina Zuleta. Isabel Cristina ha dirigido o ha hecho parte pues, de la dirección del movimiento Ríos Vivos, es socióloga, ambientalista, feminista comunitaria y ha vivido en Ituango y ha luchado toda su vida, no solamente por detener los impactos devastadores de Ituango, sino también por defender nuestros ríos, nuestras fuentes hídricas a lo largo y ancho del país y se ha hecho famosa también Isabel a nivel internacional por esa lucha, lo que le ha valido persecución, amenazas de muerte, compañeros también que han sido sacrificados en esta lucha. Así que, Isabel Cristina, bienvenida. Ahora cuéntanos de la experiencia tuya, de esas luchas tuyas. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta convocatoria tan especial. Me siento muy honrada de estar con mujeres y con la trayectoria de las demás invitadas. Pues, ¿qué puedo decir? No, yo llevo unos años tratando de defender los ríos en Colombia, haciendo el esfuerzo de que las comunidades nos organicemos y que conformemos círculos, podría llamarse, les llamamos asociaciones, y esas asociaciones a su vez conforman el movimiento. Hemos tenido una experiencia muy dura de los impactos ambientales, pero que esos impactos ambientales llegan sobre unas vidas afectadas por la violencia sociopolítica y por el conflicto armado y por la imposibilidad de ser en un territorio que fue designado por otros para algo completamente distinto a lo que los ciudadanos queríamos de él, que era que siguiera siendo lo que siempre ha sido, que es el cañón del río Cauca, o que los ríos sean libres en Colombia, que estén limpios, que sirvan precisamente para que los humanos estemos bien y no al servicio de las empresas y del gran capital. Entonces, hemos visto cómo poco a poco esos ecosistemas han desaparecido y con ellos ha desaparecido la esperanza de la verdad, la posibilidad de encontrar a los desaparecidos. Eso ha sido un proceso muy doloroso para muchas de mis compañeras de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, que es una asociación que surge al interior del movimiento Ríos Vivos, precisamente por la violencia de género que también se da entre los dirigentes sociales, dentro de las luchas, y queríamos pues que eso no sucediera, al interior no reproducir contra lo que nos estábamos oponiendo, ese modelo depredador de la naturaleza también es el patriarcado y se reproduce al interior de nuestros hogares y al interior de los movimientos sociales. Entonces intentábamos cambiar algunas de esas cosas, pero pues
Lo más difícil está en casa, lo más difícil es de adentro. Y ahí surge la asociación y dentro de esa asociación pues hay muchas mujeres que están buscando a sus seres queridos, a sus esposos, a los hijos, también muchos hombres que han sido pescadores, barqueros y que han tenido dentro de su cultura el rescatar los cuerpos de los ríos y enterrarlos esperando a que llegue la familia algún día y pueda tener ese acto de duelo tan necesario para cerrar los dolores que significa cualquier ceremonia en cualquier cultura, que significa el enterramiento y el saber dónde están tus muertos. Eso se ha interrumpido por los megaproyectos mineroenergéticos en Colombia, esa posibilidad de verdad de encontrar a los desaparecidos y bueno, nos hemos concentrado gran parte del tiempo en decir los megaproyectos no solo son una destrucción de la naturaleza, sino una destrucción de la verdad y no deberían darse en un territorio en donde estamos hablando de cientos de presas y de cientos de personas que están buscando a sus seres queridos. Entonces, además de víctimas del conflicto armado y la violencia política, pues víctimas de los megaproyectos mineroenergéticos. Y bueno, dejaría por ahí. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ahora vamos con Luz Marina Bernal Parra, una de las madres de Soacha, también ha recorrido el mundo contando su testimonio. Ha tenido que enfrentar pues, momentos muy dolorosos a lo largo de estos últimos años. Estuvimos juntos en la Corte Suprema de Justicia. Yo representaba a algunas de las madres de Soacha, entre ellas a Luz Marina, y logramos hacer que el señor Álvaro Uribe Vélez se retractara de las calumnias, de las injurias contra la memoria de los hijos que trató como delincuentes, no solamente después de que los exterminaron, sino años después. Siempre nos preguntamos por qué razón, si no era la de amparar a los criminales que produjeron esos crímenes sistemáticos a lo largo y ancho del país. Y Luz Marina también ha hecho teatro. Bueno, Luz Marina, y actualmente estás haciendo tus tapabocas, los tapabocas del Matarife, los tapabocas con la imagen pues de los militares responsables de los crímenes de sus hijos, y parte del recaudo de la venta de esos tapabocas va a contribuir a darle comida a gente que en esta pandemia lo ha perdido todo. Así que bienvenida, Luz Marina, nos enorgullece también tenerte entre nosotros. Es la misma invitación a que nos cuentes tu lucha. Tenemos problemas con tu sonido. Mira si tienes tu sonido. ¿Ya? Ya. Ya te escuchamos. Agradecer nuevamente la invitación. Yo creo que es el momento de decir que fui una de las mujeres que duró 48 años viviendo en Colombia, ignorando que se vivía un conflicto armado interno y de pronto justificando lo que los medios de comunicación le vendían a uno en su momento, hasta que desaparecieron a mi hijo Fair Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años, pero un niño con una mentalidad de 8 años, donde fue llevado por el Ejército Nacional de Colombia hasta Ocaña Norte de Santander, y allí fue asesinado por la Brigada Móvil 15 y lo sindicaron de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Realmente siempre he dicho que yo parí a mi hijo para la vida, pero él me parió para la lucha. Cuando él desapareció, empecé a entrar a un mundo desconocido totalmente, sin conocer lo que sucedía a mi alrededor. Así pasaron 8 meses hasta que al fin pude identificarlo en medicina legal
y saber que mi hijo se encontraba en un Ocaña Norte de Santander, en una fosa común, sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Y bueno, tengo que decir que el 25 de septiembre del 2008 hubieron 4 exhumaciones, la de Elkin Gustavo Verano Hernández, la de Julián Oviedo Monroy, la de Joaquín Castro y la de Jair Leonardo, solo que el cuerpo que me entregaron es un cuerpo incompleto. Creo como madre que mi hijo no fue el cuerpo óseo que me entregaron, ya que era un cuerpo totalmente avanzado en su deterioración y mi hijo había sido asesinado apenas 8 meses. Estoy en eso, en esa pelea aún para lograr de hacer 4 pruebas de ADN y siento que mi hijo se encuentra todavía en la misma fosa común donde me entregaron ese cuerpo óseo. Bueno, yo era una persona que al comienzo me negué a denunciar, pero creo que las palabras de Álvaro Uribe Vélez, cuando dijo que los jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales, me activó como madre a luchar por una verdad, por una justicia y sobre todo por la dignidad y la memoria de un colectivo de chicos que habían llevado y los habían desaparecido, torturado y asesinado y después sindicados de pertenecer a grupos a margen de la ley. Así empieza mi trabajo. Tengo que agradecerle al Móvice, al CAJAR, al Comité de Solidaridad con Presos Políticos, a Humanidad Vigente, al Centro de Atención Psicosocial CAPS. También tengo que agradecer internacionalmente a Intermon Oxfam, a Amnistía Internacional, que nos ayudaron en su momento y aún lo están haciendo, apoyando una política sistemática con el mismo modus operandi a lo largo y ancho del país, con gente indígena, afro, campesina, raizal, palenquera, y luego venirse a llevar a nuestros jóvenes para presentar esos grandes resultados de bajas en combate. Estos 12 años para mí no han sido fáciles, he tenido que estudiar mucho y le doy gracias al CAJAR porque me permitió estudiar 6 años para poder entender el conflicto colombiano y de esta manera poder ser partícipe también en los diálogos de paz, llevando la exigencia y las propuestas de todo un país para luchar realmente por un país con una paz estable y duradera, invitando a un país a destejer una guerra absurda que nos ha hecho tanto daño para empezar a tener una paz estable y duradera para las nuevas generaciones que vienen. Y bueno, de esta manera mi trabajo se ha convertido en un trabajo con una gran incidencia política y también pues tengo que decir que cuando Uribe nos cerró los medios de comunicación, el Teatro de la Candelaria nos abrió las puertas y bueno, ya soy un miembro más del Teatro de la Candelaria. Llevo 11 años haciendo teatro, denunciando desde el arte lo que realmente está pasando en Colombia. Y pienso yo que entre las denuncias políticas, el arte nos ha ayudado bastante y sobre todo la unión que yo he tenido y he sido aceptada regionalmente por las familias, donde pues creo que unidos hacemos la fuerza para lograr rescatar un proceso de paz que lamentablemente el señor Juan Manuel Santos no aceptó el proceso tal cual salió de La Habana. Así es que ese plebiscito
que nos pusieron de intermedio dentro del proceso de paz, afectó lamentablemente todo el trabajo que se hizo durante 5 años. Pero bueno, ahí vamos apostándole realmente a un cambio de país. Y bueno, muy triste que en este confinamiento que tenemos por el COVID-19 hemos tenido muchas pérdidas valiosas de grandes líderes y lideresas sociales, de grandes excombatientes que le apostaron realmente a la paz y sobre todo las violaciones sexuales a la cantidad de mujeres y niñas por parte de la fuerza pública. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Volvemos contigo, Imelda. Justamente regresaste en un momento crucial en la historia del país. Era la construcción de un acuerdo de paz. No fuimos nosotros los únicos derrotados con ese plebiscito. En realidad yo creo que se derrotó al país, se derrotó a Colombia, se derrotó a la humanidad en su conjunto. Los que promovieron las mentiras, los que llenaron de temor a muchos ciudadanos, desengañaron descaradamente. Quien fuera responsable de ese engaño incluso lo confesó públicamente. Tenían que emberracar al pueblo contra el acuerdo de paz. Y sin embargo, pese a esas campañas de calumniar el alcance del acuerdo, de hacerle un profundo daño a Colombia y a la democracia, a los responsables no les ha sucedido nada. Este es un país que no solamente siembra muerte, sino que también siembra impunidad. Yo te decía, Imelda, me alegró mucho cuando supe que regresabas a Colombia. Yo opté por regresar, a renunciar al exilio en el año 2010, también con ese propósito tuyo, porque en el exilio puedes tener todo, como tú lo tenías. Tú tenías un trabajo, tú también lo tenías, pues con todo el bienestar social que se puede disfrutar en un país europeo. Suecia es una democracia social, tú lo mencionabas, pero cuando uno habla en Colombia de que hay que tener educación universal y gratuita, de que hay que garantizar el derecho a la salud como un derecho humano, cuando uno habla de invertir en lo social, entonces nos califican de comunistas y se produce el exterminio, porque hay que acabar con esos comunistas que hablan de derecho social. En el proceso por el asesinato de Jaime Garzón conocí a uno de los criminales de Estado, a José Miguel Narváez, que daba cursos de anticomunismo dentro de las Fuerzas Armadas y cursos de anticomunismo en el DAS. Pero comunista para José Miguel Narváez era cualquier persona que hablara de derechos humanos y ordenaba perseguir hasta profesores del distrito que por motu propio hablaban de derechos humanos a sus estudiantes. Luego en el curso del proceso sí se acordó que los derechos humanos existían y ahí se alegó los convenios internacionales de invocar impunidad a su favor. Hoy está condenado por el asesinato de Jaime Garzón, uno de los pocos que lo he denunciado y lo reitero, es incomprensible que siga recluido, entre comillas, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército. Bienvenido, de verdad que tenerte esta tarde en los círculos de solidaridad y de transformación es un gran orgullo para nosotros. Una mujer como tú nos llena también de vitalidad para seguir nuestras luchas adelante. Pero quisiera que nos contaras un poco de esa capacidad tuya de resiliencia, porque has tenido que enfrentarte no solamente a la muerte de tus amigos, de tus amigas, a las amenazas de muerte. Estás en una tierra controlada, desgraciadamente, por mucho tiempo por el paramilitarismo, por el narcotráfico. No nos olvidemos allí de Jenny Hernández, el impacto profundo que ha tenido sobre la democracia o la antidemocracia colombiana en estos años. Así que, Imelda, ¿cómo enfrentas todo eso? Explícanos cómo logras transformar tanto dolor en actitudes de vida, de transformación. Yo quiero antes decirle
a Luz Marina, que me honra compartir con ella este espacio. La admiro muchísimo, a ella y a todas las que como ella adelantan esa luz. Bueno, el regreso a esta ciudad y a esta región no es fácil. Esta es una sociedad cooptada por el paramilitarismo. Sigue siendo una sociedad cooptada por el paramilitarismo, donde impera la cultura traqueta, que bien define Renán Barco Vega. Eso es el Cesar y eso es Valledupar. Aquí no estamos todavía en el posconflicto. No hay, claro, armas ni pistolas sobre los escritorios, como se usó antes. Y no hay los niveles de homicidios que se dieron en época reciente. Pero la cultura es esa. El manejo de la administración pública es el mismo de cuando la cooptación era de frente y era directa. Pero yo creo pues que esto es un proceso que toma tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que insistir, resistir y persistir. Eso es, yo por convicción, por compromiso, y por una naturaleza con la cual fui dotada, tengo alientos y ganas y entusiasmo para seguir en la brega por la construcción de paz. Tenía claro desde cuando se negociaba en La Habana que la participación de la sociedad civil era muy importante y que no podían los excombatientes solos impulsar este proceso de posconflicto y de implementación del acuerdo, que la participación de la sociedad civil era fundamental porque obviamente somos mayoría. Entonces, cuando a mí se me propone la candidatura a la gobernación del Cesar, fue una gran sorpresa. Años atrás me lo habían sugerido, pero yo no veía condiciones. Al llegar aquí, yo vine en realidad a un evento programado por la Unidad de Víctimas, cuando era Paola Gaviria la directora. Fue ellos quienes me invitaron. Vine a Valledupar y a los 4 días de estar aquí, había venido con un tiquete para 10 días y una maleta de mano. A los 3 días de estar aquí me hicieron la propuesta de la candidatura a la gobernación. El primer día dije que no, eso es una temeridad, no hay condiciones, no hay dinero, no hay equipo. El segundo día dije, quizás no se necesite de mucho, sino la publicidad un poco y trabajar con la gente. Bueno, al 4.º día dije que sí. No, les dije, nosotros no tenemos nada que perder porque perdimos a nuestros compañeros. Tenemos algo por ganar y es el derecho de hablar, el derecho de opinar distinto, el derecho a rebatir. Si logramos eso, hemos avanzado. Con esa consigna quise yo hacer esa campaña a la gobernación y la verdad lo logré. Logré reposicionar la voz de la Unión Patriótica en el departamento del Cesar. Me escucharon, participé en todos los debates a los cuales me invitaron y pude volver a hablar el mismo discurso por los mismos problemas que yo había dejado cuando me fui. ¿Cómo encontré al Cesar? Peor de lo que era cuando yo me había ido. Había problemas nuevos, había el holocausto ambiental que está generando la minería del carbón, eso era nuevo, y una violencia contra la mujer que yo no había visto nunca en el departamento del Cesar. Eso está vigente, esta es una sociedad emproblemada a fondo, ninguna de las necesidades básicas están satisfechas. La violencia está al orden del día, no con los niveles de la época paramilitar, del accionar paramilitar o del accionar de la insurgencia armada, pero sí hay mucha violencia y culturalmente es una sociedad afectada
por los valores del paramilitarismo. Aquí no coinciden los valores que tiene el común de la gente con los valores de una sociedad civilizada. Un funcionario público que ocupe distintos cargos y siga transportándose en taxi o en motocicleta es un chambón, no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades que se le han ofrecido para enriquecerse. Pues la corrupción está a la orden del día, ya casi que no es tema de conversación. Es una sociedad complicada, pero yo tengo claro que este es el país que me tocó en suerte. Este es mi pueblo, esto es lo que yo quiero. Aquí debo estar cumpliendo con esa tarea que nos corresponde de impulsar la construcción de paz. Por eso acepté la vocería de paz en la Cámara de Representantes, donde fuimos injuriados, vilipendiados, agredidos, estigmatizados y no se pudo realizar la tarea de forma completa por el saboteo de tanta gente. Pero después de eso, bueno, acompañé a Rodrigo Londoño en la aspiración presidencial. Yo como vicepresidenta, muchísima gente se sorprendió con esto, pero igual di la explicación que siempre tuve para mi retorno. Es importante el acompañamiento de los civiles en esta tarea de posconflicto y de construcción de paz. Entonces, ¿qué mejor que una mujer exiliada, retornada, víctima del conflicto armado para acompañar a Rodrigo Londoño en su aspiración presidencial? No podía ser otro excombatiente. Teníamos que ser nosotros, la sociedad civil, quien respaldara esa aspiración, que desafortunadamente no se pudo realizar porque las condiciones del país no hacían viable, hacían inviable esa aspiración. Pero bueno, yo persisto, insisto y resisto, construyendo paz desde los territorios, desde la región Guajira, Cesar y en general de todo el Caribe. Yo me sigo moviendo en la región Caribe, impulsando iniciativas que busquen el desarrollo del movimiento popular, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la precaria democracia que tenemos y el propósito final de construir paz. Esa es la tarea. Yo lo hago con mucho gusto, con mucho entusiasmo y la verdad trabajo a diario y la cuarentena ha sido un periodo muy propicio para las reflexiones mayores, para las lecturas y para repensar todo y continuar trabajando en mejores condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Imelda. Sí, efectivamente, tenemos que repensar esta sociedad y ayudar a transformarla justamente desde el ejemplo, desde esa construcción de paz, desde las regiones, de la posibilidad de romper con esta hegemonía que niega la vida, que niega la pluralidad, que niega la diversidad. Tenemos que ser capaces de construir democracia desde abajo. Y bueno, Isabel Cristina, tú has estado en distintos escenarios también en Colombia con las comunidades, desde los territorios, defendiendo a las comunidades que resisten en defensa de la vida. Uno diría, bueno, pero ¿por qué defender un río puede costarnos la vida? ¿Por qué defender una montaña puede costarnos la vida? Y por supuesto hay enormes poderes detrás, ¿no? Lo que se ha hecho en Hidroituango es una inversión multimillonaria y tú has hecho sentir tu voz en distintas partes de Colombia, en el exterior, sobre esa inversión nefasta, lo que eso implica para las comunidades, para la vida, para la memoria,
se ha hecho una represa sobre centenares de personas desaparecidas. Bueno, Isabel, háblanos un poco de tus luchas ahora, de tus retos actuales. ¿Cómo va lo de la resistencia frente a lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo van las comunidades? Bueno, vamos mal, pero con muchas ganas de seguir adelante. No vamos bien, no está bien lo que está sucediendo en este momento. Hay una retoma paramilitar del territorio, una avanzada de esos lugares que habían dejado los excombatientes. Hay una disputa por esos territorios que ha sido histórica y bueno, en medio estamos las comunidades afectadas por Hidroituango. Hay muchos otros grupos, hay un caos no solo generado por la situación ambiental que es catastrófica, porque el río ya no es el río, tenemos un inmenso lago que para unos es bello y para nosotros es la cosa más absurda que pudo haber pasado. Es un lago sin oxígeno, con un montón de buchón de agua, es un lago que desapareció, las desembocaduras de los ríos de la zona y las desembocaduras de las quebradas. Es un lago contaminado porque recordemos que el río Cauca pues recorre gran parte del país y en esta zona pues se estanca no solo el río, no solo hicieron un muro para represar el río, sino para represar todas las aguas contaminadas. Y para los pueblos por donde pasa un río, pues no nos damos cuenta de que ese río está en esa situación de contaminación hasta que no vivimos su represamiento o una situación de estas tan drástica de ver realmente que esos pueblos aguas arriba, la ciudad de Cali, Jumbo, la minería en Marmato, la minería de material de playa que se da para las cementeras, todo lo que sucede en Popayán, es decir, las aguas nos conectan y los pueblos aguas abajo pues vivimos esta situación. Hoy el panorama es ese, es ver el río estancado. Al estancar el río pues nos quitaron el aire en el sentido no del oxígeno, sino de tener esa frescura en un cañón con mucho calor. Está cambiando el microclima y bueno, eso se da al mismo tiempo en el que se está dando una situación muy compleja en materia del reposicionamiento de estos actores armados, pero además porque ya no sabemos cuál es cuál. Hay muchos actores armados en disputa por el territorio. Siempre hemos planteado cómo una construcción de esta magnitud como Hidroituango se hizo además para controlar el territorio. Hoy estamos en esa lucha ambiental en diferentes escenarios, demostrando cómo se están afectando los cultivos, cómo hay tanto dolor, tanta incertidumbre con la situación ambiental, aguas abajo con la pérdida casi total de los peces, no hay alimentos. Estamos en campañas recogiendo donaciones para entregar mercados, hemos logrado entregar una buena cantidad de mercados a las familias que perdieron todo con el represamiento del río, pero también con la avalancha que se generó aguas abajo. En una lucha sobre todo por la dignidad, buscando medicinas para los más adultos, buscando pañales para los adultos y tratando de conservar algo de dignidad de lo que esta situación nos ha generado, pero también hemos estado en un proceso interno de fortalecimiento. Pues no hay casi conectividad en medio de esta pandemia, hemos estado así como muy buscando los medios para conectarnos, no hay casi posibilidad siquiera de llamadas telefónicas, solo en ciertos sitios, y bueno, hemos estado intentando saber de nosotros, de nuestra situación de seguridad, que también es muy compleja, estar pendientes los unos de los otros, estar preguntando por los compañeros que están en los municipios vecinos. Estamos muy pendientes como del tema de seguridad, precisamente por todo esto que está sucediendo en el territorio. Nos angustia mucho todos estos nuevos actores que están llegando, estas nuevas disputas y sobre todo lo que está pasando con la obra. En este momento nosotros nos hemos concentrado en hacerle un seguimiento al COVID en el territorio, porque el COVID llegó también con Hidroituango. Hidroituango no solo destruyó el río, la segunda fuente hídrica más importante de Colombia,
No solo destruyó el cañón del río Cauca, una formación geológica milenaria de la cordillera central y la occidental, con muchas fallas geológicas que para nosotros nunca habían sido un problema, pero que con el represamiento se volvieron un problema. Estamos en la lucha contra esa incertidumbre que genera un proyecto que nadie ha dicho que es estable, que ese macizo rocoso es estable, que nadie nos da certeza, que nadie nos da seguridad, pero sobre todo hemos estado en una lucha por visibilizar esos nuevos impactos, todos los días se acumulan y pues en este momento es el tema del COVID, con un conglomerado de personas, de cerca de 4.000 obreros, pues era evidente que se iba a presentar una situación de estas. Nosotros desde el principio dijimos, por favor, cierren eso, así como todas las empresas en el país. Lamentablemente el gobierno nacional protegió a toda la industria petrolera, a las obras, a la industria minera y dijo que estaban exentos, casi como si fuera una necesidad fundamental. La necesidad es el agua y el país tiene que establecer sus prioridades. Gran parte de la situación que tenemos es porque no hemos sabido establecer las prioridades y este gobierno no nos ha impuesto unas prioridades que no son vitales. La prioridad vital es el agua, es la alimentación, es el poder respirar aire limpio, es el estar seguros, el no estar con esta incertidumbre de que nos van a matar todo el tiempo. Esos son prioridades, pero en el decreto nacional lo que dice es la prioridad, lo que no puede parar es la industria petrolera, son las minas, son las hidroeléctricas, lo que no puede parar es semejante obra de destrucción. Pues no pararon la obra de destrucción y en el mes de abril ya habían contagiados, empezaron con 3 contagiados, hoy se está acercando la cifra a 900 contagiados de esos 4.000, llevaron el virus a una región en donde la misma avalancha destruyó hospitales, donde no hay capacidad para atender a la población enferma y donde, bueno, la situación de salud es crítica, donde se requiere que todos los enfermos sean trasladados hacia la ciudad de Medellín, que ya tiene, digamos, un porcentaje de ocupación de hospitales superior al 70%, un acto de irresponsabilidad tremendo. Hidroituango es uno de los grandes conglomerados del COVID en este momento en el país. Además del ejército, bueno, el ejército también es una fuente de COVID muy importante en el territorio, sobre todo en Valdivia, y hemos estado dedicados a intentar denunciar todo lo que sigue ocurriendo. Nos hemos dado cuenta de una cosa terrible y es que si la ciudadanía, nuestra veeduría ambiental, el hacer seguimiento a los vertimientos que hacen, a toda la contaminación, pues es como si el Estado no existiera, porque cuando nosotros dejamos de hacer eso, hicimos un recorrido recientemente por las personas más cercanas y nos dimos cuenta que justo en la pandemia ellos hacen lo que se les antoja, o sea, vuelven a contaminar, dejan las basuras alrededor de los campamentos, es todo un desastre y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y para qué las autoridades están en este país? No hacen ningún tipo de control y nos toca a nosotros los ciudadanos estar ahí pendientes todo el tiempo, porque si no es peor las cosas. Este país lo hemos construido los de abajo, definitivamente lo hemos sostenido los de abajo y por eso necesitamos seguir fortalecidos, organizados, porque si no se viene abajo la institucionalidad y los gobiernos que hemos tenido nos han abandonado, nos han dejado solos a nuestra suerte y han estado del lado de los opresores y de los que tanto daño nos han hecho. Bueno, Isabel, sí, impresionante el testimonio, y uno a veces se dice, frente a tantas dificultades, ¿cómo seguiremos avanzando? Yo creo que, bueno, con lo que hemos escuchado en el testimonio de Imelda, también en la lucha misma de Luz Marina. Luz Marina se reconstruyó y conoció otro país distinto al que ella había creído que era, el que le mostraban los medios tradicionales de comunicación, hasta que desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente a su hijo. Luz Marina, nos hablaba Isabel justamente de los impactos del COVID sobre las comunidades. ¿Cómo llevas tú este aislamiento, este confinamiento? Cuéntanos un poco de la producción de los tapabocas, de lo que estás haciendo también en esa lucha por contribuir a superar esta crisis profunda.
Bueno, realmente hay muchos, digamos, familias en barrios que llamo yo barrios invisibles, donde la necesidad de estas personas es muy grande y desafortunadamente el gobierno colombiano no le ha cumplido al país. En el momento que se tomó la decisión de entrar en la cuarentena, no midieron las consecuencias de miles y miles de familias con grandes dificultades laborales, de educación, de salud, de vivienda propia. Y en plena cuarentena vemos que tanto digamos, la alcaldesa como el alcalde del municipio de Soacha han ejercido un poder muy fuerte en los desalojos de muchas de las familias, despropiándolos del sitio donde se encuentran y incluso acá en el municipio de Soacha han asesinado a varios niños entre 14 y 15 años porque entre la frontera invisible que hay entre el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, el ESMAD ha venido disparando y han afectado a muchas familias y también se han presentado demasiados desalojos en pleno cuarentena, que pues para mí me parece terrible que estén violando y vulnerando la vida de aquellas personas. Entonces surge la idea de empezar a hacer los tapabocas, pues porque Daniel empieza a sacar la serie del Matarife. Pues la serie comienza con muchas de las historias o, digamos, informes que ya habíamos visto, pero yo creo que es importante esta serie ya que nos está refrescando la memoria de qué fue lo que pasó realmente en el país, donde nosotros podemos recordar o hacer un pequeño recuento de la historia, pero hay muchas personas que realmente ignoran lo que ha sido la violación masiva y el narcotráfico, cuál es el papel fundamental que ha jugado en el daño de exterminio de muchas familias, en el daño de asesinatos y muertes de personas inocentes, como el avión que explotó aquí en Soacha hace mucho tiempo. Entonces pienso yo que es una serie muy, muy importante porque nos está recordando lo que ha venido pasando como una línea de tiempo que tenemos que nosotros recordar, y hay muchas de las cosas también que cuenta ahí que nosotros ignoramos. Entonces se genera la posibilidad de sacar los tapabocas, venderlos, lo mismo las camisetas, pero con la finalidad de donar los mercados. Ya se compró una tonelada de mercado para repartirle a las familias más necesitadas, más vulneradas, y pues pienso yo que en este momento tenemos que estar unidos, tenemos que ayudar a muchas personas con grandes necesidades, y bueno, ahí vamos con este proceso. Espero pues que la gente que nos pueda ayudar en seguir comprando los tapabocas, las camisetas, creo que es fundamental para aquellas personas que no tienen que comer, porque el hambre es lo que hace cometer errores. Pero también tengo que señalar y juzgar directamente de primera mano al gobierno colombiano, a Iván Duque, que nos somete a un confinamiento, como a una cárcel definitiva, donde estuvimos confinados por 4 meses y él con los 3 días sin IVA. Fue una locura, fue un contagio masivo. Yo creo que es como si estuviera previsto que esto tenía que pasar así, y hubo una irresponsabilidad muy grande donde hoy en día tenemos que lamentar
que no tenemos una salud digna para aquellas personas que están contagiadas y también la muerte de muchas personas que han sido asesinadas, pero también al llegar a las clínicas o hospitales de una declaran que fue muerta por COVID-19. Yo creo que lo que está pasando en este momento es muy crítico y no tenemos tampoco como la posibilidad de tener una suma definitivamente de cuáles personas realmente murieron del COVID-19 y cuáles han sido muertas por muerte natural. Creo que también nos complica un poco, ya que estamos en un proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas a lo largo y ancho del país, y pienso que esta situación de lo que está pasando nos impide ampliamente a continuar con una búsqueda que se está llevando con la unidad y están vulnerando y violando los sitios donde están las fosas comunes o en los cementerios donde hay personas como NNs. Entonces yo sí creo que debería de haber un control respecto a lo que está pasando y bueno, hay que seguir trabajando, hay que estar más unidos y este confinamiento creo que nos ha permitido también a pensar con cabeza fría cómo vamos a continuar este trabajo del proceso de paz para que un día realmente veamos que este proceso que en su momento acabó con los sueños y proyectos de todo un país, pero tenemos que lograr rescatar lo poco que queda y sobre todo en este momento luchar por la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos y continuar adelante con todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Bueno, le recuerdo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que pueden formular sus preguntas a cualquiera de nuestras invitadas especiales de esta tarde. Igualmente, estas intervenciones quedarán grabadas, ustedes podrán compartirlas desde Facebook. Y también haremos una memoria de todos estos diálogos. Bueno, Imelda, sí estamos hablando de una crisis profunda y justamente esta pandemia ha contribuido a deteriorar mucho más la democracia colombiana, a anular prácticamente la labor del Congreso de la República, a impedir las movilizaciones ciudadanas que llegaron a ser masivas como las de noviembre del año pasado en todo el país. Yo recuerdo justamente que recientemente de una vereda de Ituango tuvieron que desplazarse pues más de un centenar de personas, de excombatientes que apostaron al proceso de paz, que dejaron las armas para luchar en democracia. Y esas imágenes pues nos han ocasionado también una profunda tristeza, es como el símbolo de lo que es esta nación, como si estuviésemos caminando hacia el abismo, y cómo aquellos, bueno, salieron de Ituango, ahora han ido hacia Mutatá, esperemos que ya no van a llegar también con el propósito de exterminarlos, pero ya van 217 integrantes del partido, 219 integrantes del partido político FARC, que creyeron en esta democracia, que creyeron en la palabra del Estado, que han sido asesinados. Y ese proceso de exterminio sigue. Ese proceso de exterminio tiene que detenerse. Y el de los líderes sociales que han sido asesinados. Yo leía recientemente y citaba el informe de Indepaz, que hasta el 15 de julio hablaba de 971 líderes sociales y lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. En el 2020, hasta el 15 de julio, 166 lideresas, líderes, defensores de derechos humanos asesinados. 36 hasta ese 15 de julio excombatientes asesinados. En medio de la pandemia, pues ha seguido el
el exterminio, esa máquina de muerte no se detiene. Yo antes dirigía mensajes al gobierno y lo seguiría haciendo, por supuesto, porque es el principal responsable por omisión de que esto suceda. Y en cada mensaje les recuerdo a la Corte Penal Internacional que debe aplicar el artículo 17 del Estatuto de Roma, donde no hay voluntad política de administrar justicia frente a crímenes de lesa humanidad, debe actuar la Corte Penal Internacional. Pero empiezo también a cambiar mis mensajes porque una sociedad indolente es una sociedad que se descompone, una sociedad que no se moviliza y que no repudia los crímenes de sus dirigentes, de la gente que lucha por el territorio, por defender el medio ambiente, por defender las fuentes de vida, por defender los derechos humanos. Pues es una sociedad que se está condenando a sí misma. Entonces también empiezo a dirigir esos mensajes a la comunidad, a la sociedad. O sea, tenemos que recapacitar y tenemos que actuar. O sea, no podemos quedarnos siendo unos pocos los que vemos cómo se conduce el país al precipicio y dejamos que los criminales, que son una minoría, sigan destruyendo a Colombia. Bueno, Imelda, aquí hablamos de resiliencia y aquí hablamos de esas posibilidades de transformación. Yo creo que ha sido admirable justamente eso. Yo creo que hay que darle una mano a aquellos que se reincorporaron y hay que ayudarlos a protegerlos. Yo creo que hay que darle una mano a las instituciones de paz que están permanentemente atacadas por las fuerzas que gobiernan, contra la Comisión de la Verdad, contra la Jurisdicción Especial para la Paz, contra la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos que defender la institucionalidad que surgió del Acuerdo de Paz y que se cumpla lo que no se ha cumplido. Las 16 circunscripciones de paz para que los territorios más victimizados del país, donde no podía participar ni el partido FARC ni los 16 partidos que tienen personería jurídica en Colombia, no podían proponer candidatos, solo las víctimas de esos territorios, que eso se le negara a las víctimas, que eso se le negara a más de 9 millones de víctimas en este país, que eso se le negara a los territorios. Eso es inconcebible. Pero bueno, tú lo has dicho, Imelda, nacimos para transformar, nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú este tema de la pandemia y la democracia y la paz? Pienso que la pandemia al gobierno le ha sido favorable porque la protesta que venía creciendo a finales del año pasado se frenó abruptamente como consecuencia de la cuarentena y de la pandemia en sí. Entonces, como dice la gente del pueblo, se les apareció la Virgen. Y en el marco de la cuarentena y la emergencia social han podido legislar. El presidente ha podido legislar como ha querido y diariamente se expide infinidad de decretos que el pueblo no conoce y que no alcanza o no alcanzamos a digerir uno cuando vienen 5 más, a cual más de autoritarios y a cual más de antidemocráticos. Además, creo que cuando se conozca de verdad el análisis de todo esto que se ha hecho, habrá alarmas y habrá terribles sorpresas. Estamos ante un régimen autoritario que además se sostiene en lo que muy inteligentemente Iván Cepeda denunció como dictadura militar con enfoque territorial. Exactamente tenemos los territorios en manos de la fuerza pública, decidiendo prácticamente a quién se le deja actuar y a quién no, y favoreciendo siempre a quienes están al margen de la ley y en contra de los liderazgos legítimos del pueblo. La situación es muy compleja y muy delicada. Hay agentes del orden, llamados así, de la fuerza pública, más dedicados a cuidar los bienes, la honra de las empresas transnacionales que en defensa de los líderes que con todo el derecho
intentan interpretar a su pueblo y orientar hacia la lucha por la reivindicación de sus derechos. Es muy complejo el momento cuando la inmensa mayoría de la población estamos inmovilizados. El recurso ha sido la virtualidad, para al menos comunicarnos y lograr algún nivel de debate, pero no hay movilización, no hay expresión pública del descontento popular, y no lo puede haber en razón de las circunstancias que impone la pandemia. Y lo concreto es que el gobierno sí lo ha aprovechado muy bien para tener un congreso que sesiona virtualmente y que impide de esa manera el control político, que es la tarea más importante que tiene que desarrollar. Es imposible el control político en estas circunstancias, que no pueden sesionar presencialmente porque no conviene en realidad que sea así para quienes se sienten hoy dueños del establecimiento y dueños de la suerte del país. Una legislación diaria que abarca cosas que a veces no tienen nada que ver con la emergencia social. Se ha legislado en materia tributaria, en materia laboral, en materia de pensiones, en materia de salud. No se alcanza a digerir todo, no es fácil tampoco. Yo creo, o sea, que lo que se está afianzando aquí es un régimen profundamente autoritario. Se hace lo que el presidente, aconsejado por su jefe, decide hacer. Creo que hay que estar alerta, hay que estar muy pendientes de todas las acciones que se desarrollan, porque se está endureciendo el tema de la falta de democracia, es cada vez más precaria. De otra parte, la fuerza pública pues opera sin control. 2.000, 3.000 casos de denuncia por abusos sexuales contra la población escandalizaría muchísimo en cualquier otro país, pero aquí los largos años de violencia persistente han adormecido las conciencias de la gente y se ha llegado a un grado de costumbre. La violencia y el crimen se ha vuelto algo cotidiano y la reacción es cada vez más tímida. Esto es muy preocupante porque equivale a la inhumanización de los colombianos, la capacidad de sorpresa, que es lo normal en cualquier sociedad, aquí se nota mermada y ya se acepta como natural, casi hemos naturalizado el mal, se ha banalizado el mal. Eso es muy delicado y muy peligroso. Y si esta pandemia se prolonga, pues cuando termine, igualmente la población puede estar acostumbrada a que por decreto el presidente puede hacer lo que quiera y diariamente sale además a ablandar las conciencias de la gente con unos discursos y unas intervenciones televisivas engañosas, mentirosas en la mayoría de los casos y que nunca resuelven ninguno de los problemas que el país está soportando en este momento. La pandemia además desnudó a todas las sociedades, no solo a la colombiana, pero aquí vemos que el sistema de salud era incapaz, es incapaz, sigue siendo incapaz de atender una emergencia como esta, que la privatización de la salud fue un crimen y sigue siendo un crimen. La privatización de la salud, la ley 100 ha matado más gente que el conflicto armado. Y sobre eso no hay ninguna propuesta, no hay ninguna posibilidad de cambio, de transformación. Yo creo que es la lucha fundamental que tenemos que librar una vez se supere la pandemia. Se desnudó igualmente
la forma como se manejan los recursos del erario público, lo adicional que el gobierno percibió se canalizó a la banca para fortalecerla, para amainarle las consecuencias que podría tener para ellos la crisis económica, y al pueblo dueño de esos recursos es muy poco lo que le ha llegado. Además, la corrupción afloró y resultó increíble observar cómo la única ayuda que se le intentó dar de manera inmediata a la población más pobre fue objeto de corrupción. Fue más lo que se robaron que lo que le dieron a la gente. Inaudito que ni siquiera una crisis de salud como esta conmueva la sensibilidad y el humanismo de quienes dispusieron de los recursos de manera perversa. Hoy día los auxilios que se dan son mínimos, y mientras no se implemente la renta básica o ingreso mínimo, no se puede decir que se ha solucionado la crisis para la inmensa mayoría de los colombianos. Igualmente, la cuarentena, la pandemia, la crisis desnudó la clase de administración pública que tenemos, el gobierno que tenemos. Se desnudó la insolidaridad de quienes gobiernan, y se mostró, sí, la solidaridad del pueblo, la solidaridad de clase, que esa sí se siente, se ve, y hay ejemplos conmovedores al respecto. Se especula mucho acerca de que si saldremos de esto mejorados o si saldremos de esto empeorados. El riesgo acá es que salgamos de esto con un régimen antidemocrático y una dictadura militar con enfoque territorial. Ese es el peligro al que hoy estamos abocados, y sobre eso deberíamos reflexionar muy en serio, porque se está tejiendo algo muy peligroso cuando al Congreso además no se le deja sesionar presencialmente. Se está coartando los derechos ciudadanos y se está coartando la obligación que tiene el Parlamento de hacer control político al gobierno y a sus funcionarios. Bueno, Imelda, muchas gracias. Volveremos la última pregunta será sobre justamente el qué hacer. Entre tanto, les transmito el saludo de Mariela Pérez Lozano, quien escribe desde Mocoa, Putumayo, que hace parte de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Y se pregunta Sonia Torres, Isabel Cristina, en medio de todo este panorama presentado por usted, que es muy descorazonador, ¿en qué quedan las medidas cautelares solicitadas ante la JEP? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros hemos seguido avanzando en la medida de lo posible en medio de la pandemia, y estamos en todo un proceso de medidas de protección, que fue lo que nosotros pedimos desde el principio para que los enterradores, los pescadores, barqueros, agricultores que sacaban los cuerpos del río y los enterraron en las riberas, pues tengan medidas de protección. Eso fue lo que siempre se pidió para dar los sitios exactos. A pesar de que algunos de estos sitios pues hoy estén debajo del agua, nosotros consideramos que la obligación es del Estado colombiano. Nosotros no somos los responsables de las mayores dificultades para acceder a ese sitio, porque con mucho tiempo dijimos que no se inundara ese territorio. Entonces estamos en toda la tarea de georreferenciar esos sitios, de todo el estudio de seguridad que se necesita para las compañeras y compañeros integrantes del movimiento Ríos Vivos y las personas que dan su testimonio. Hemos tratado de avanzar en lo posible. Nuestra gran expectativa es que se puedan hacer exhumaciones
que podamos avanzar en las exhumaciones y en la entrega digna a los familiares de los desaparecidos, que se pueda avanzar en todo lo que tiene que ver con los cementerios. Recordemos que hasta hoy el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango no ha dado certeza sobre su estabilidad, que nos tienen la incertidumbre a los vivos, en toda la incertidumbre, porque pues no sabemos si eso se va a caer o no, si el macizo aguante, si no aguante, si hay filtraciones, todo el tiempo están echando químicos tratando de parar esas filtraciones, pero además lo que nosotros estamos diciendo es que no solo están en riesgo los vivos, sino también los muertos. Y el riesgo para los muertos es por lo que nosotros pedimos las medidas cautelares ante la JEP. Y ese riesgo está para toda la zona ribereña, para toda la zona aledaña al río Aguas Abajo, pero también para los cementerios, porque hay cementerios como el de Puerto Valdivia que tienen muchas personas no identificadas. Entonces tenemos una expectativa grande que se pueda avanzar con la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en esa identificación de los cuerpos de todos esos cementerios, del cementerio de Tarazá, del cementerio de Puerto Valdivia, de los cementerios de Caucasia, porque en caso de que suceda algo con la represa, pues también esos muertos, esos desaparecidos están en riesgo. Y en la zona alta, todo un estudio que es muy importante, porque con el llenado acelerado de la presa, esa represa estaba programada para que se llenara, para que la llenaran en 6 meses, lo hicieron en 1 mes, en 3 meses ya estaba todo completamente lleno. No fue un asunto de la naturaleza como ellos lo dijeron, fue un asunto programado, planeado, criminalmente por empresas públicas de Medellín. Ellos fueron los que taponaron esos túneles antes de tiempo, antes del permiso, sin autoridad ambiental, sin nadie que en este país les dijera eso es un riesgo, van a poner en riesgo a las comunidades. Pues lo que sucedió fue que no solo inundaron a los muertos, sino que desestabilizaron toda la zona alrededor de la represa. Nosotros hemos venido inventariando los derrumbes alrededor de la zona de la presa, pero también en esa zona que no quedó inundada hay fosas, hay cuerpos enterrados, y para nosotros es muy importante que se puedan exhumar esos cuerpos, pues antes de que esos derrumbes por la inestabilidad generada por Hidroituango, por empresas públicas de Medellín, pues puedan afectar y perdamos la posibilidad de acceder a esa verdad y lo que los muertos tienen que decirle a este país. Bueno, Isabel Cristina, sí, yo creo que tu testimonio también es supremamente impactante por todo lo que significa luchar en ese territorio contra un poder económico tan enorme, con todas las implicaciones que conlleva ese poder económico, que es también un poder político, y que en la dimensión de esa inversión pues alcanza también niveles transnacionales. La preocupación que nos queda siempre es, bueno, sabemos que igual tenemos que seguir tejiendo, y la mayoría es víctima de este sistema, y que tenemos que sumar esas mayorías. Nosotros nos proponemos desde estos círculos de solidaridad y transformación, pues crear esos circuitos también de comunicación entre estas luchas, porque si nos unimos, pues lograremos transformar profundamente esta institucionalidad y esta sociedad. El asunto es podernos unir, porque hay muchas luchas hermosas como las que ustedes adelantan, pero al no estar interconectadas unas con otras, al final los que siguen sembrando esta violencia, este caos, esta muerte, se van a seguir gobernando. Luz Marina nos ha dado pues una muestra de que es posible transformar desde la realidad, y transformar incluso desde la propia crisis de la pandemia, cómo nos reinventamos, qué hacemos. Ya nos habló pues de la primera tonelada de alimentos que pudieron ofrecer a personas sin recursos durante esta crisis. Luz Marina nos ha hablado también del impacto de la pandemia. ¿Cómo seguimos este proceso, Luz Marina? ¿Cómo nos reconstruimos? ¿Cómo somos capaces también de tejer con otras y con otros a lo largo y ancho
del mundo para transformar esta sociedad. Tienes el micrófono apagado, Luz Marina. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar la indiferencia, la indolencia respecto a lo que está pasando, porque lamentablemente esa indiferencia, esa indolencia es lo que está permitiendo el alejamiento de muchas de las personas y sobre todo yo creo que invito a todos a que dejemos de el racismo en toda la extensión de la palabra, ¿no? El porque es indígena, el porque es negro, el porque es campesino. Yo creo que eso no nos lleva a buen camino y ahora lo que tenemos que luchar es por la unidad, por el apoyo a las personas que están muy mal en este momento. En un comienzo, la alcaldesa de Bogotá propuso que colocaran una bandera roja en sus ventanas para saber cuáles eran las familias que realmente necesitaban el apoyo de alimentación, pero vemos que los barrios aislados, los barrios del sur, son los más afectados porque hay demasiadas banderas rojas, pero uno dice, bueno, no hay la posibilidad realmente desde parte del gobierno, desde parte de las alcaldías, poder ayudar a estas familias. Yo creo que deben de haber recursos suficientes en el gobierno. Dejemos de comprar tantas armas, tantas tanquetas, de dotar a los militares, al ESMAD, al IMPEC, a la Fuerza Aérea, a la Marina, a la Caballería, con uniformes sofisticados para la pandemia, donde ellos mismos se están encargando de contaminar, de contagiar a muchas familias a las que se acercan a destruirlas, a sacarlas de sus territorios o de sus hábitats donde se encuentran. Yo creo que la unión hace la fuerza y es como una recomendación a todos los gobiernos, no solamente colombianos, sino a nivel mundial, de que se necesita en este momento la salud prioritaria para todas las familias o las personas contagiadas. Hay que ayudar de todas maneras para que este contagio no continúe. Y bueno, también es dar una cota fija por largo tiempo mientras pasa toda esa problemática de parte del Estado para sufragar los gastos, las necesidades a muchas de las familias. Hay un incumplimiento dicho de que se iba a suspender el cobro de servicios a muchas de las familias que lamentablemente cuando pasó lo de la cuarentena, las grandes empresas y pequeñas empresas destituyeron a muchos de los trabajadores que llevaban muchos años elaborando, que hoy no tienen la posibilidad cómo pagar un servicio, cómo pagar, digamos, la pensión de sus hijos, porque en los colegios no ha parado el cobro de las pensiones y lo otro es que no han podido pagar sus arriendos y están siendo desalojados. Yo creo que hay muchas cosas en este momento que hacer, lamentablemente con con las nuevas leyes, los nuevos decretos que están sacando, no está favoreciendo realmente a las familias más necesitadas y eso es preocupante porque pues muchos de los propietarios de las viviendas no están permitiendo, digamos, la posibilidad de que las personas sigan viviendo ahí, sino los están desalojando de donde están viviendo y eso complica más la vida para las personas que no tienen cómo surgir, cómo salir adelante, porque yo creo que
ninguno de los ciudadanos a nivel mundial estábamos preparados para un confinamiento, para un campo de concentración como el que estamos viviendo en este momento. No estábamos preparados, no teníamos un dinero ahorrado, no teníamos provisiones guardadas, porque uno no espera que esto suceda. Entonces pienso yo que ellos deben de tener en cuenta estas situaciones tan difíciles. Yo sé que muchas de las empresas han cerrado porque no hay clientes o no han podido continuar con sus labores por la misma situación de la cuarentena, pero pienso yo que muchas de las personas que fueron destituidas ni siquiera sus últimos meses de salario han sido pagados. Entonces, pienso yo que hay muchas cosas que hacer y el gobierno tiene una responsabilidad muy grande respecto a tratar de solucionar parte de lo que estamos viviendo en este momento en todo el país y sobre todo en las regiones. Las regiones están siendo olvidadas. El Amazonas es una región muy bella, pero está siendo totalmente exterminada. Hay muchos contagios. Vemos que tanto en el Putumayo como en Catatumbo están demasiados grupos armados afectando a las comunidades y yo creo que el COVID-19 le cayó como anillo al dedo al gobierno, donde realmente están vulnerando todos nuestros derechos y bueno, algo tenemos que hacer y también es como exigirle al gobierno que tiene que permitir que los congresistas y los senadores puedan ingresar a sus sitios de trabajo, pues yo creo que ellos han intentado exigir que los dejen llegar a sus sitios de trabajo, pero está totalmente prohibido. Y como dijo Imelda, desafortunadamente, desde el sitio donde en este momento ellos están trabajando, les están vulnerando su derecho a ese trabajo que tienen que hacer, a legislar realmente como deben legislar. Y bueno, los más afectados somos las familias de bajos recursos y yo pienso que no, estas familias no tienen que pagar los platos rotos de lo que el mismo gobierno se ha encargado de desbaratar, de vulnerar y creando un poco de leyes que realmente hasta el momento muchas de las personas ignoramos qué más hay debajo de la mesa para aprobar y ni siquiera nosotros lo sabemos. Sí, gracias, Luz Marina. Entramos en la última sesión del conversatorio justamente sobre el qué hacer. No nos vamos a ir de esta tarde con la sensación de que estamos derrotadas o derrotados. Si hay algo que ustedes nos han demostrado es que hemos tenido que aprender a nadar contra la corriente y toda la vida hemos nadado contra la corriente. Dice la hermana Maritze Trigos: gracias, mujeres luchadoras y comprometidas. La pandemia no nos paraliza, como ha dicho Imelda. Seguimos trabajando cada día en la exigencia de justicia, articulando muchas fuerzas populares. Lozano Betty dice: dejar el individualismo, el egoísmo, luchar, solidarizarse con la gente honesta. Y sí, de eso se trata el construir democracias horizontales, el transformar profundamente esta cultura patriarcal, el acabar con esta cultura patriarcal que genera tanta violencia en la exclusión, en la discriminación, en el racismo, como decía Luz Marina, como también recordaba en torno a la violencia sexual contra nuestras niñas, contra las mujeres.
No es una cultura de muerte, y porque es una cultura de muerte hay que transformar. Así que, Imelda, hemos hablado de todos los efectos perversos de esta pandemia. Hemos hablado de los escenarios de antidemocracia que están en curso, del autoritarismo arraigado en muchos sectores del Estado. Sin embargo, yo creo que, como dice el proverbio, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y finalmente, pese a que tengamos un gobierno que se hace propaganda a sí mismo todos los días, un programa único en el mundo, no había escuchado de que un presidente se pudiese dirigir así a su nación en esos términos, pero pues pretende hacerse popular a través de la palabra. Pero cuando se tienen más de 5 millones de personas que han tenido sus fuentes de empleo, cuando el gobierno se niega a adoptar una renta básica que merezca tal nombre como se hizo en España, cuando se niega a tomar medidas para congelar los créditos hipotecarios, otros tipos de créditos que ha asumido la ciudadanía, cuando no se impiden los lanzamientos de personas que no tienen cómo pagar un arriendo y le sacan sus trasteos a la calle, mientras se siga desalojando las comunidades enteras, como bien recordaba Luz Marina, incluso donde han asesinado niños allí en los límites entre Soacha y Ciudad Bolívar, mientras siga una política de represión de esa naturaleza, yo lo que creo es que se está formando una gran ebullición y que habrá un estallido popular. O sea, la gente no va a aguantarse lo que está pasando. La gente no va a resignarse a morir de hambre en sus casas y se generarán grandes movilizaciones porque el sentido de existencia lleva a la gente que tenga que reclamar lo suyo, y lo suyo es esencialmente el derecho a vivir, el derecho a reclamar salud, a reclamar trabajo, a reclamar vivienda. Y ese es el reto, Imelda. Entonces, por favor, transmítenos un mensaje esperanzador como tú lo sabes hacer. Yo creo que antes de que las hordas salvajes se desboquen detrás de lo que vaya quedando en este país, es menester pensar muy sesudamente en organizar, en contribuir a la organización del pueblo para que dignamente y con firmeza reclame y reivindique los derechos que son de todos. Se impone la necesidad de ilustrar a la población. Esta sesión, estos eventos son muy útiles por eso, porque ilustran, iluminan el pensar de la gente, porque es un mensaje muy distinto al que los medios, todos defensores del establecimiento, vienen haciendo. Es menester, además, la organización popular coordinada para desarrollar las expresiones ciudadanas de todo tipo. La marcha en la calle, la asamblea popular, el concierto de muchos, la discusión virtual y la discusión personalizada son necesarias para enriquecernos todos y orientar la acción. Lo único que cambia el rumbo de esta historia es el pueblo en la calle. El pueblo en la calle. Así venía gestándose el año pasado cuando apareció esto de la pandemia. Hay que ilustrar, hay que ayudar a la gente a comprender mejor lo que ha pasado, lo que nos está pasando y lo que puede seguir sucediendo si no frenamos eso. La ilustración se hace a través de los medios de comunicación, de todos, pero hay que promover las escuelas virtuales, los círculos solidarios, todas las formas que hagan posible el conocimiento y una interpretación distinta de la que dan los medios de comunicación que están al servicio del establecimiento.
Creo que es urgente la protesta, es urgente que las mujeres, nosotras, asumamos el compromiso que nos corresponde. Como dadoras de vida, tenemos que ayudar a construir paz. No luchamos por la muerte y no es nuestra propuesta la guerra, la confrontación de ningún tipo. Es menester también que las mujeres decidamos por fin participar activamente en la vida pública, siempre, siempre guiando nuestro pensamiento con un sentido crítico, profundo, y luchar en el marco o diseñar un proyecto de lucha en el marco de lo que muy elocuentemente definía en una de estas sesiones Orfa Margarita, cuando dijo que esta es una sociedad que se soporta en 3 ejes: el patriarcalismo, el colonialismo y el imperialismo. Son cosas que las mujeres tenemos que tener claras para poder proyectar nuestra lucha y nuestras acciones. Tenemos que tener muy afinado el sentido crítico de la realidad que vivimos para saber cómo orientar nuestras luchas. Somos mayoría, somos el 51.2% de esta población y siempre digo, como dicen las mujeres suecas, somos la mitad más uno, pero además somos las madres de la otra mitad. Quiere decir, las mujeres somos todo. Es nuestra responsabilidad asumir ese compromiso como mayoría. Nosotras podemos cambiar el rumbo de la historia de este país y romper eso. Bueno, se dice que no hay quien aguante, 100 años el mismo problema. Aquí hemos soportado 200 años de ignominia, 200 años de violencia, 200 años de mezquindad, de indolencia, de antidemocracia. Es hora de romper con eso. Es hora de cambiarle el rumbo a Colombia. Y las mujeres tenemos un papel muy importante que jugar en este proceso. La paz es una responsabilidad nuestra. No es posible dejarle a nuestros nietos o a nuestros hijos el país que nos tocó vivir a nosotras. No los trajimos al mundo para eso. Asumamos ese compromiso y dispongámonos, las mujeres, muy críticas de lo que vemos, a darle otro rumbo y otra historia, a tejer otra historia para este país. Muchísimas gracias, Imelda. Muy claro ese mensaje emotivo, lleno de lucidez. Recordaste ciertamente los ejes principales de la intervención de Orfa Margarita en el último conversatorio. Tenemos que superar esta cultura hegemónica y tenemos que hacer pedagogía para la vida. Y lo podemos hacer con todos los medios que tenemos. Hoy tenemos estos medios, estas redes que nos permiten comunicarnos con mucha facilidad, también con mucha gente en distintas regiones del país y en el exterior. Y bueno, llegamos, Isabel, a esta pregunta, es la de cómo motivamos, el qué hacer desde tu experiencia organizativa, cómo logramos transmitir un mensaje de esperanza, de transformación, cómo le damos fuerza a nuestra propia gente. Bueno, yo creo que lo principal que hay que hacer es con nuestros amigos, con nuestras personas cercanas, construir estos círculos, construir esta manera de entendernos entre nosotros para la transformación. No lo podemos hacer solos ni solas, necesitamos de los demás, pero necesitamos también volver a la comunidad, necesitamos encontrarnos con la tierra, con las aguas, porque definitivamente este país, por más que tengamos otro gobierno, por más que logremos una sociedad más justa, esa justicia no va a ser posible sin el agua, sin la naturaleza, sin la biodiversidad. Y en este momento estamos en un riesgo grandísimo.
Estamos en un riesgo precisamente porque no se le está dando prioridad a los asuntos que son absolutamente fundamentales, que son necesarios para la vida. Yo estoy muy esperanzada, a pesar de la situación que vivimos en el territorio, a pesar de la violencia, a pesar de este desastre ambiental, estoy muy esperanzada porque veo unos jóvenes, unos niños, unas mujeres con ganas, con sentimientos alrededor de la naturaleza, queriendo proteger a los animales, queriendo proteger a las montañas. A mí eso me da una alegría inmensa. Lo que sí veo es mucha frustración también de no encontrar el camino, de no saber cómo le hacemos. Hay un montón de cosas por hacer. Lo primero es estar juntos y juntas, encontrarnos con esos amigos. El movimiento Ríos Vivos empezó entre dos amigos, un campesino y yo. Y bueno, ya somos, somos 15 organizaciones sociales, el movimiento es el segundo nivel organizativo, pero siempre hay que empezar, no nos podemos quedar con las manos cruzadas ni sintiéndonos frustrados, como lo dice la compañera, el cambio hay que hacerlo ya y el cambio empieza cuando nos juntamos con otros y con otras, cuando entendemos que hay que ponerle límites a los que nos están haciendo daño, hay que decir no, hay que decir esto me indigna, y ese derecho a la oposición que hemos reivindicado es el derecho a la palabra, es el derecho a la existencia misma, porque no podemos existir simplemente mandados por otros y que otros determinen lo que pensamos, lo que sentimos. Han querido decirnos, no, es que ustedes son tan pobres, ¿cómo es posible que crean? No tienen educación, ¿cómo es posible que crean que el río toma decisiones, que la montaña habla? Pues sí, eso se cree, eso es importante, eso es el saber ancestral y ese saber fue el que les dijo a los ingenieros que son los que se equivocaron, no la gente que ahí no se podía hacer esa represa. Ese saber ancestral hay que reivindicarlo y por eso la mayor invitación es volvamos al campo, volvamos a las comunidades, volvamos a hacer en colectivo porque esa transformación no la podemos hacer de manera individual. Bueno, Isabel, muchas gracias. Se trata de eso, justamente de que necesitamos superarnos en nuestra relación individual con el mundo, para entendernos dentro de lo colectivo y también en ese contacto vital con la tierra. Aquí en estos círculos hemos invitado a personas que están construyendo vida desde sus pequeños espacios, que hacen huertas, que transforman los desechos orgánicos en abonos, que nos enseñan a sembrar de otra manera, cómo aprovechamos cada espacio de nuestra vida también para sembrar comida. Y eso es un reto. Ahora Luz Marina nos ha enseñado también que se puede ser solidario aún sin tener los recursos. Pues yo conozco también la situación que ha tenido que vivir Luz Marina, cómo ha tenido que enfrentar distintas crisis, y por eso más extraordinario es que quien tiene poco puede contribuir con tanto a ayudar a otros a paliar su hambre. Les estamos invitando a que compren los tapabocas que fabrica Luz Marina y sus amigas, los tapabocas contra el matarife, contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército, y úsenlos. Esos son los símbolos que nos permitirán también, a través de pequeños mensajes, llegar al corazón de mucha gente. ¿Cuál es tu mensaje esta tarde, Luz Marina, para despedirnos, tu mensaje de fuerza movilizadora? Bueno, el mensaje es que no dejemos a las familias abandonadas en este momento tan difícil, pero también quiero aclarar algo que el doctor acaba de decir. Yo hace 6 años no pertenezco a las Madres de Soacha. Como en todas las organizaciones han habido diferencias, malos entendidos, y mi postura es diferente. Así es que el trabajo que ellas están haciendo respecto a los tapabocas es para suplir las necesidades de ellas mismas. Mi trabajo que estoy haciendo con los tapabocas es por la necesidad de
de muchas familias que en este momento están pasando grandes dificultades, y entonces quisiera desligar el trabajo o los tapabocas de quien dio la orden, eh, porque es el beneficio para las familias, para las madres de Soacha. Mi trabajo es para las familias más necesitadas y bueno, pero yo creo que en este momento me tomó el espacio para pedirle a las personas que nos puedan ayudar a continuar aportando lo de un tapabocas para ayudar a aquellas familias que realmente lo necesitan, que en este momento están siendo desalojadas de los sitios donde viven, y que es importante pensar en los niños, en las personas de la tercera edad y como dijo Imelda, realmente la cuarentena nos cierra la oportunidad de salir a las calles a exigir nuestros derechos, a seguir peleando por una causa justa, pero yo creo que el trabajo que algunos compañeros han venido haciendo sobre la rebelión o sea, de las canas, o sea, no aceptamos el confinamiento de la tercera edad, porque no se puede salir a un parque a tomar el sol. Entonces, ellos ganaron esa tutela, los felicito inmensamente, porque pienso yo que la tercera edad no es que sea un estorbo para el trabajo que se está haciendo, sino es la sabiduría plena que nos van a arrebatar, y es importante escucharlos a ellos porque son los sabios, son los que han conocido toda una problemática de país y son los que tenemos que cuidar. Entonces, es eso. La recomendación es que por favor se cuiden, que no queremos una persona más contagiada en el país porque no hay garantías de salubridad, que nos arrebataron un hospital que realmente el país necesitaba, como es el San Juan de Dios, que sus puertas lamentablemente no fueron abiertas para atender a muchas personas. Pienso yo que la demolición que en este momento están tomando para ese hospital, que tiene una historia muy grande en el país, hoy lo vemos como si ya hubiese cumplido sus años de vida y que no puede prestar un servicio más. Yo creo que hay una sección muy bien dotada con grandes maquinarias para este momento, pero no han permitido que estos implementos tienen esta, no, bueno, yo dejaría, creo que ahí, seguir insistiendo que nos permitan abrir las puertas del Hospital San Juan de Dios, que ahí hay muchos instrumentos para este momento atender a muchos pacientes, porque las clínicas y hospitales ya están colapsadas, y lo mismo el Hotel Tequendama y lo mismo el Corferias. Simplemente hay una limitación, para algunos pacientes pueden entrar y otros no. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Efectivamente, bueno, nos queda seguir resistiendo y construyendo desde nuestra cotidianidad. Aunque hagamos lo de los tapabocas, tú estás haciendo lo de los matarifes y las madres de Soacha están haciendo los tapabocas contra los falsos positivos. Les invitamos a todos a que compren unos u otros. En el proyecto de Luz Marina, pues se encarna toda la contribución general a esta lucha de los más desfavorecidos, de los condenados por el infortunio, por la represión, por la segregación, por la miseria, por el desplazamiento. Decía Voltaire, la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria.
Aquí ustedes son mujeres extraordinarias, mujeres con memoria, mujeres que hacen memoria todos los días desde sus luchas, desde sus territorios. Y invitamos a que nos sigan acompañando en estos círculos de solidaridad y de transformación. Este ha sido el tercer conversatorio. Tuvimos a Tiquigua, a Rosa Poveda, a Ida Quilpué, a Marta Peralta Yuyú, a Orfa Margarita Giraldo, a Gloria Gaitán Jaramillo, esta tarde a Luz Marina Bernal, a Isabel Cristina Zuleta, a Imelda Daza. El próximo sábado también tendremos 3 mujeres extraordinarias, 3 mujeres que a través de su vida cotidiana, a través de su historia de lucha, nos llenan de dignidad. Decía Imelda, además yo estoy convencido de eso, la transformación aquí en este país y en el mundo entero tiene rostro de mujer. Y como recordaba Imelda sobre Suecia, la mitad más uno son mujeres, pero hay que recordar que las mujeres son las madres del 100% de la humanidad. Y es eso, tenemos que avanzar con esa certeza. Las madres, como tú decías, Imelda, son dadoras de vida. Y en ese profundo sentido espiritual, lleno de amor social, lleno de vitalidad, lleno de superar dolores, de ser resilientes, es que tenemos la posibilidad de avanzar. Y el propósito es ese. El propósito es quitarle a los corruptos y a los criminales cada espacio de poder económico y político que tengan. Pero eso lo podremos hacer si todas y todos estamos unidos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Este conversatorio estará disponible para todas y todos los que lo quieran reproducir y volver a ver. También haremos unas memorias que transcribiremos de todas estas intervenciones y estarán disponibles como un aporte más a la memoria y a la lucha por la humanidad, por Colombia, por la paz, por la democracia, por la justicia social. Gracias, mujeres, les amamos. Muchas gracias. 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 Bueno, hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos.